Bienvenidos a este podcast sobre las tendencias actuales en la literatura. Mi nombre es Alejandra y hoy vamos a hablar sobre la literacidad transmedia en relación con la literatura infantil. Para abordar este tema, en primer lugar, tendremos que introducir el concepto de literacidad, el cual surge a mediados del siglo XX como una crítica hacia la forma en que comprendemos la lectura y escritura. Hasta antes de que surgiera esta crítica literaria, la lectura y escritura era vista como un proceso de alfabetización, es decir, como una técnica de codificación de determinado sistema escrito. En otras palabras, pues básicamente la lectura era vista simplemente como una simplificación de aquello que se hizo oralmente y que es traducido en signos lingüísticos, es decir, en palabras. Sin embargo, esta concepción de la lectura y la escritura se quedaba empobrecida porque la alfabetización quedaba limitada simplemente a concebir cómo se ligan las palabras, a cómo se construyen oraciones y párrafos, y pues las consecuencias a nivel educativo era que simplemente la alfabetización estaba limitada por talleres que facilitaban el desarrollo de esta comprensión de lectoescritura. Sin embargo, cuando en el mundo anglosajón se introduce la palabra literacy, que en español es literacidad, se involucra algo más que aprender a producir una serie de palabras de una conexión de fonemas y sintagmas, y se amplía el enfoque del lector-escritor como proceso de construcción acorde con los usos sociales. De este modo, la literacidad pasa a estudiar la relación de la lectoescritura con el contexto. La literacidad está estrechamente vinculada con los estudios socioculturales porque, como se mencionó antes, la literacidad está relacionada con el contexto. Y es que para autores como Carlino, un artículo que se publica en 2013, y para Paulo Freire, defienden que la lectura y la escritura se aprenden a partir de los usos sociales, es decir, que se adquieren participando de formas discursivas contextualizadas. De hecho, Freire dice que el ingreso a la cultura del niño le permite construir habilidades y competencias en lectura y escritura para fortalecer la participación y el desarrollo de la autonomía. Y este aspecto es muy importante, al menos para Freire, porque él considera que el acto de lectura y escritura también es un acto político. Y en ese sentido, la lectoescritura debe cultivar el pensamiento crítico y, como se mencionó anteriormente, la autonomía. De hecho, él afirma que la alfabetización debe ser la creación o el montaje de la expresión escrita y la expresión oral, y por tanto implica hallar lo implícito en el texto, es decir, que trascendemos esa concepción anterior de la lectura y de la escritura como una simple alfabetización y pasamos a hablar de algo que va más allá de lo que está a la vista. Justamente para hablar de esa comprensión implícita que está en cada obra literaria, tenemos que hablar y volver a retomar el tema del contexto, porque autores como Bustamante y Pérez en 1998 reconocen en uno de sus artículos que los niños leen y escriben de acuerdo con sus experiencias socioculturales. De esta manera, las competencias se plantean como un juego. Este aspecto es importante porque cuando adherimos la comprensión lectora al contexto, se crea la necesidad de que la literatura implique y le dé un rol activo al lector y le fomente su participación y la creatividad. De hecho, un autor que aborda la narratología transmedia, llamado apellidado Ryan, de 2016, dice que el estudiante logra involucrarse utilizando aquellos medios que hacen parte de su diario vivir, como los medios de comunicación. Justamente esto es lo que nos lleva a hablar de las literacidades transmedia, porque si vamos a hablar de que la lectura debe estar o está imbricada con el contexto actual es un contexto que está sumergido e intrínsecamente ligado a los desarrollos tecnológicos e innovaciones de inteligencias artificiales, de dispositivos electrónicos, a las cuales los niños y jóvenes están estrechamente vinculados.
Y esta nueva forma de cultura digital demanda también unas nuevas narrativas, unas nuevas literaturas que se ajusten a esto. Además, con esta creciente desarrollo de la cultura digital, se ha evidenciado que los niños y jóvenes cada vez pierden el mayor interés por la lectura, por el aprendizaje y por el acceso a los libros. Este problema no solo implica que no están adquiriendo cultura, sino que tampoco están aprendiendo a leer y por lo mismo no desarrollan el pensamiento crítico. Por esta razón, las narrativas transmedia surgen como una respuesta o como un paso adelante de las críticas de las literacidades para responder a esta problemática emergente en el mundo actual. Ahora bien, la literacia transmedia se entiende como un conjunto de competencias que implica el uso de diversas tecnologías para buscar, trabajar, colaborar, participar, comunicar significados y nuevos conocimientos empleando diferentes medios y modalidades. Y este aspecto es particular porque esto abre paso a unas nuevas narrativas, unas nuevas formas de contar la historia que se desarrollan a través de múltiples plataformas y formatos. Y de esta manera se convierten en estrategias que nos permiten desarrollar el hábito de lectura y el pensamiento crítico de una manera más cercana y más próxima a los niños. Esto, por ejemplo, fue investigado por Amador Baquiro en 2018, el cual habla sobre la interacción educativa a partir de las narrativas transmedia. Las narrativas transmedia también abre paso a una nueva forma de comprender la literatura y la lectura porque, por ejemplo, Montenegro, Cárdenas y Santrich en 2018 hablan sobre que la comprensión lectora ya no se va a entender solo como la comprensión de palabras, sino también como la comprensión de imágenes o sonidos, y por lo tanto implican espacios donde se den diferentes modos de lectura y donde se establezcan planos narrativos diferentes. Como forma de creación y lectura, nos dice que, por ejemplo, la animación de los cuentos ayuda al niño a mejorar la experiencia permitiendo mezclar diferentes actividades. Y este aspecto es bastante importante porque implica al niño, al estudiante, al joven en los procesos de aprendizaje por medio de las imágenes, de los sonidos y de actividades más interactivas. De esta manera, las narrativas transmedia o las literacias transmedia exigen y promueven una actitud positiva que integra y produce la creación de nuevos contenidos, porque justamente ese es el propósito, que el niño de alguna manera también complete esas narrativas que encuentra en la literatura. Ahora bien, estas literaturas que podemos también llamar interactivas y que son multimodal porque están articuladas con diferentes modalidades de lectura que están integradas, porque esto es importante mencionar, no es que estén separadas, no es como que se escuche un cuento y por aparte haya un libro, no, sino que son formatos multimodales que posibilitan una nueva forma de hacer literatura. Y en este orden de ideas, por ejemplo, podemos hablar de plataformas y editoriales que se dedican a estas literacidades transmedia. Un ejemplo de esto es Lua Books, que es una editorial colombiana, la cual resulta bastante interesante porque produce libros infantiles en formatos digitales con animaciones y música. Esta editorial, por ejemplo, publica un cuento en físico que viene con una plataforma digital donde el niño, mientras lee en físico, accede a la plataforma donde encuentra animaciones, incluso en 3D, de aquello que está leyendo, encuentra interacciones de sonidos, de músicas en relación a aquello que está leyendo, y esto le permite solidificar aquello que está comprendiendo per se. Otra editorial que maneja esta multimodalidad es la editorial Babibitu, especializada en literatura infantil y juvenil, cuyas colecciones promueven reflexiones en torno a la diversidad, la inclusión, la reflexión y temas sociales como el medio ambiente, las emociones, las comunidades LGTB, la muerte, entre otras. Además de esto, resulta también importante y bastante particular
hacer mención de los cómics, porque los cómics de hecho han ocupado un lugar bastante importante en la investigación de los últimos años como una forma de profundizar y fortalecer las herramientas de aprendizaje de la lectura en niños. Estos cuentos en viñetas resulta bastante interesante porque las investigaciones dicen que cuando el niño lee el breve texto que se encuentra en las viñetas y mira la imagen, logra comprender con mayor profundidad aquello que está leyendo, y eso hace que trascienda lo literal y empiece a comprender, por ejemplo, los gestos, las expresiones que van más allá de lo literal. Un ejemplo de estos cómics ya enfocado más en una literatura juvenil es el Logic Comics, que es una novela gráfica sobre filosofía, lógica y pensamiento racional, y que profundiza esta forma de relacionar imagen con texto que permite visualizar argumentos más profundos y los conflictos subyacentes a la narrativa literal. En estas literacidades transmedia también aparecen canales de YouTube como El Pequeño Gran Teatro, Mar de Venegas, El Narrador de Cuentos, que no solo son una forma de leer literatura, sino también de analizarla, y esto integra justamente la obra literaria con medios o plataformas que ayudan a discutir, por ejemplo, escenas, a hacer lecturas calmadas e incluso a diseñar libros que pasan páginas con animaciones ya preestablecidas. De ejemplo de obras literarias como tal, está por ejemplo de 39 Clues de Scholastic. Es por ejemplo una novela impresa que trae tarjetas coleccionables, tiene una web interactiva, juegos, pistas digitales, y pues por ejemplo el lector debe investigar en línea para completar la historia. También está por ejemplo The Amanda Project, que también es una novela, tiene plataformas donde las lectoras resuelven misterios, envían contenidos que inciden en la historia que están leyendo. También por ejemplo está Katy's Book, que es un libro, incluye llamadas telefónicas reales, sitio web, pistas digitales. El túnel de hielo de Educal en México es un álbum por ejemplo ilustrado físico con aplicaciones que incluyen animaciones, pistas digitales, desafíos interactivos, y bueno, así podríamos hablar de infinidad de obras literarias en esta misma línea. Por último y no menos importante, esto ya es un recurso orientado más a quienes se dedican a la enseñanza de la literatura, es la página llamada National Literacy Trust, que es una página de recursos justamente de literacia transmedia, que está enfocada en educación infantil, de primaria infancia y de educación juvenil, y ofrece por ejemplo plataformas gratuitas donde se exhiben poemas y cuentos animados con herramientas digitales para profundizar la comprensión lectora, lo cual resulta bastante particular porque la literacia transmedia no solo está pensando en la forma en que se hace literatura, sino en la forma en que el lector, que en este caso son niños y jóvenes, la reciben, y además la forma en que se debe transmitir y se debe complementar estas plataformas y herramientas digitales. Como podemos ver con estos ejemplos, las nuevas tendencias de la literacia enfocadas en la transmedia poseen un aspecto bastante particular, y es que reconfiguran la noción de autor, obra y lector. El autor, por un lado, se ve difuminado entre las comunidades, las co-creaciones y los fandom, porque, como dijimos al inicio, hace que el lector tenga una actitud activa frente a la obra, porque de alguna manera la completa y la termina. Por otro lado, justamente y por la misma razón, la obra se convierte en un objeto activo y abierto en constante reescritura, y por lo mismo el lector también se vuelve productor y autor que comenta, mezcla e interviene en las obras literarias publicadas. De esta manera, las literacidades transmedia mueven los cimientos de lo que estamos comprendiendo por literatura y también lo que se comprende como libro, porque las narrativas contemporáneas se expanden por múltiples medios como los cómics, los videojuegos, las redes sociales, los podcasts, las series y los fanfiction. De este modo, la comprensión de la literatura pasa a ampliarse y preguntarnos
Si dentro de la literatura podemos incluir la ficción interactiva, las narrativas procedurales, la poesía algorítmica, los hipertextos e incluso las ficciones generadas por las inteligencias artificiales. No podemos escapar de la cultura digital y por lo mismo pues es importante pensar y reflexionar acerca de la utilidad, por ejemplo, de estas literacias transmedia, sobre todo en la literatura infantil, que es lo que hemos querido enfocarnos en este espacio. Agradecemos mucho la escucha de este podcast y esperamos que les sea útil para su crecimiento personal y desarrollo profesional. Hasta luego.